Muchísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este acto en nombre propio y en el de las entidades que hacen posible el Fórum Europa, Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy nos cabe la satisfacción de recibir al presidente del Partido Popular y líder de la oposición. Compañeros, no podemos seguir si ustedes no se retiran. Hoy nos cabe la especial satisfacción, como les decía, de recibir al presidente del Partido Popular y líder de la oposición. La actualidad de la semana, diríamos que la de los últimos meses, hace muy propicia e interesante la ocasión para que don Mariano Rajoy se refiera en su intervención de hoy en esta tribuna exclusivamente a sus propuestas en materia de política económica. Con frecuencia se escuchan reproches al Partido Popular y a su presidente en el sentido de que no concretan sus alternativas, que no se mojan y que instrumentan la crisis como camino para recuperar el Gobierno de la Moncloa. Agradecemos muy sinceramente a don Mariano que haya atendido nuestra invitación para dirigirse a ustedes esta mañana y exponer sus alternativas como lo va a hacer. La extraordinaria presencia de empresarios, de representantes de la sociedad civil, de las organizaciones empresariales, de la política, del cuerpo diplomático y de los medios informativos ponen de manifiesto las enormes expectativas que ha suscitado esta convocatoria y el interés por conocer la visión y las propuestas del presidente del Partido Popular. Querido don Mariano, la tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer, y le doy importancia, y por eso lo digo al principio, es darles a todos ustedes las gracias por su asistencia a esta convocatoria. Son ustedes muy amables y yo les estoy muy agradecido. Quiero también agradecer al Fórum Europa, a José Luis Rodríguez y a los patrocinadores la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la actual situación de la economía española, sobre sus perspectivas de futuro y la forma de enderezarla. No voy a ser demasiado breve porque créanme que no es fácil sintetizar todos los asuntos que sin duda alguna generan hoy preocupación al conjunto de la sociedad española. Voy a comenzar señalando cuáles son las cuestiones más urgentes que hay que resolver, pero sin olvidar aquellas que deben contribuir a la recuperación de un crecimiento sostenido y estable de nuestra economía. Dicho de otra forma, voy a tratar lo urgente y al tiempo acometer también lo necesario. Me explico. En unas circunstancias como las actuales, es comprensible que, agobiados por lo inmediato, a veces perdamos de vista asuntos cruciales. La angustia por la situación financiera y la ausencia de crédito nos tiene de tal manera absortos que tenemos dificultades para levantar la cabeza y mirar más allá de la colina para entrever el escenario en el que tendremos que desenvolvernos en un futuro no muy lejano y prepararnos lo mejor posible. La economía española padece una enfermedad que la tiene postrada en la cama con fiebre alta,
pero a la vez padece otra más seria y preocupante que lastra sus posibilidades de desarrollo futuro. La primera sería la referida a los problemas financieros a los que aludía antes, sin cuya solución difícilmente podremos mantenernos. Y la otra, los bajos niveles de competitividad en un marco de globalización acelerada. El tratamiento de ambas requiere un conjunto de medidas de corto, medio y largo plazo plasmadas en un plan integral para la recuperación de la economía española. Como primera prioridad, tenemos que reducir de manera drástica nuestro déficit del sector público. El pasado 27 de mayo, con motivo del debate parlamentario sobre el llamado decreto de los recortes, dije en la Cámara: por lo tanto, reducción del déficit, sí. Y lo decimos desde la autoridad que nos otorga haberlo pedido desde hace mucho tiempo y de forma muy concreta en los debates de los presupuestos generales del Estado. Y añadía que la forma elegida por el Gobierno era improvisada, insuficiente e injusta. Durante los próximos 3 años debemos reducir nuestro déficit público en más de 50.000 millones de euros. Ello exigirá un gran esfuerzo del conjunto de las administraciones públicas españolas. El Gobierno, sometida ya su política económica a una posición de vigilancia por parte de la Unión Europea, este es un dato de una enorme relevancia, ha anunciado una reducción del gasto para este año y una más amplia para el ejercicio próximo. No es hora de entrar en lo que nos podíamos haber evitado si se nos hubiera hecho caso en las múltiples advertencias que hemos ido haciendo desde hace ya mucho tiempo. Solo diré que es importante señalar que la Unión Europea nos fija las cantidades del recorte, pero no en qué partida hay que realizarlas. Esta decisión ha correspondido sola y exclusivamente a la voluntad política del actual Gobierno. Y también que una reducción tan seria de nuestro déficit, 50.000 millones y en un plazo corto, exige no solo una reestructuración del conjunto del gasto público, sino también una reforma profunda de nuestras administraciones y de sus competencias. Aunque me referiré a ello más tarde, cuando hable de las reformas estructurales, les adelanto que no podemos mantener 3 y hasta 4 administraciones actuando y gastando sobre un mismo asunto. Señoras y señores, nuestro agobio en materia financiera no viene solo por el déficit del sector público, la deuda o las dudas que se han planteado en los últimos meses sobre la capacidad del Reino de España para hacer frente a sus compromisos de pago. Aunque todo ello funcionara bien, las familias y las empresas españolas seguirían agobiadas por la escasez de crédito. No creo necesario insistir sobre esta materia porque todos ustedes la conocen. Sí quiero señalar que es necesario afrontar con todas sus consecuencias la reestructuración del sistema financiero. Una reestructuración necesaria, a pesar de que en este sector contamos con actores muy cualificados, fuertemente internacionalizados, que acaban de poner de manifiesto su fortaleza en comparación con la de sus pares de la banca europea en los test de resistencia a los que se han sometido los bancos de la Unión Monetaria. En la reunión que el pasado 5 de mayo tuve en la Moncloa con el señor Rodríguez Zapatero, acordamos afrontar de manera conjunta, si ello fuera posible, la reestructuración del sector financiero. Hasta el día de hoy no tengo ninguna propuesta concreta del Gobierno, pero les adelantaré algunas de las consideraciones del Partido Popular sobre la cuestión. En primer lugar, la normativa contable y la regulación deben lograr que las entidades valoren adecuadamente sus activos. Este es el principal problema de la banca en todo el mundo y España no es una excepción. De poco sirve recapitalizar las entidades y reestructurarlas si no se reconocen las pérdidas latentes que hay en el balance. En este sentido, es positivo el aumento de las provisiones sobre la cartera de activos inmobiliarios. También sería oportuno vincular el uso de los recursos públicos que utilice el sector al saneamiento de sus activos. Una visión más realista de la situación de las entidades llevará a recapitalizar a las que lo necesiten. Además, los requisitos de Basilea III impondrán, previsiblemente, obligará a las instituciones financieras a disponer de más capital y de más calidad. Por eso nuestras propuestas en materia de cajas de ahorro, que son necesarias y además urgentes, van encaminadas a facilitar la captación de capital en los mercados, lo que implica
que las entidades que lo deseen puedan separar la actividad bancaria de la fundacional, crear cuotas participativas con derechos de voto y, además, es necesaria una definición más precisa de la normativa de los sistemas institucionales de protección, los SIPs. Insisto, esta reforma es necesaria y, sobre todo, urgente. Y, además, es necesario hacer alguna reforma más en el ámbito institucional de las cajas de ahorro. Solo me referiré a una de ellas. Es preciso hacer incompatible la condición de cargo político con la de miembro de algún órgano de gobierno de las cajas de ahorros. Insisto, esto es lo más urgente, pero si tuviéramos resueltas tanto la situación del sector financiero como el necesario equilibrio de las cuentas del conjunto del sector público, no sería suficiente. Como decíamos antes, esta es una condición necesaria, pero que no asegura en sí misma la recuperación, el crecimiento económico y la creación de empleo. Y aquí llegamos a nuestro segundo problema, la débil competitividad de la economía española. Tradicionalmente, en España hemos ido resolviendo los problemas de competitividad mediante devaluaciones de nuestra moneda, aunque ello representase un empobrecimiento general del país. Ahora no podemos ya transitar ese camino. Anclados para bien en el euro, las ganancias de competitividad han de conseguirse en frío, sin el fácil recurso de abaratar nuestros productos ante el exterior, dejando caer la moneda. A la competitividad de una economía le afecta todo, desde la eficacia de su sistema educativo hasta la calidad de sus infraestructuras, desde la seguridad jurídica hasta sus niveles de investigación y desarrollo, desde su sistema tributario hasta su mercado de trabajo, desde el coste de su energía hasta el papel de sus administraciones públicas, por poner solo unos ejemplos. Ganar competitividad exige, por tanto, una actuación global y coordinada en todos estos terrenos. Dicho de otra forma, una serie de reformas permanentes para que estos factores se conviertan en impulsores y no en obstáculos del crecimiento económico. Son las reformas que desde hace tiempo están recomendando la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y los más prestigiosos servicios de estudios económicos nacionales e internacionales. ¿Qué reformas aparecen en este momento como inaplazables? A mi juicio, aunque hay otras muchas, las más importantes son estas. Primera reforma del sistema educativo. No es caprichoso que la mencione en primer lugar, porque la reforma educativa es el cimiento imprescindible de nuestro progreso económico y social. Es imposible pensar en una sólida recuperación de futuro si seguimos arrastrando el fracaso escolar más alto de la OCDE. Suena a sarcasmo vender un futuro basado en la economía del conocimiento y la alta tecnología en un país en el que el 30% de los jóvenes no terminan siquiera la fase obligatoria de sus estudios. Resulta evidente que con estos datos nuestros alumnos tendrán que competir en una Europa cada vez más abierta en inferioridad de condiciones al resto de alumnos europeos. De ahí la necesidad de abordar reformas para la mejora de la calidad del sistema educativo. Nosotros vamos a seguir trabajando por impulsar un sistema educativo integral que eduque en valores como el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, la búsqueda y el reconocimiento de la excelencia. Un sistema educativo cuya arquitectura sea sensible a un mundo cambiante en el que el aprendizaje va a durar toda la vida. Un sistema educativo que garantice que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza en toda España, que amplíe las libertades educativas, fundamentalmente la libertad de elección de los padres, que garantice la existencia de un sistema educativo vertebrado y cohesionado, que establezca unas enseñanzas comunes, que fomente el uso del inglés, asegure la igualdad de oportunidades educativas a todos los jóvenes, garantice el mantenimiento de los cuerpos nacionales del profesorado y reconozca al profesor como autoridad pública. Y, asimismo, es preciso elaborar un plan de formación profesional con una intensa participación de las empresas. Segundo, reforma fiscal. Para nosotros los impuestos no son un territorio de confrontación doctrinaria, sino un mecanismo que debe hacer compatible la obtención de los recursos necesarios para la financiación de los servicios públicos con la dinamización de la economía y el estímulo al crecimiento. La reforma fiscal que vamos a plantear busca apoyar la inversión empresarial, el ahorro y el empleo. Y a tales efectos es precisa una rebaja selectiva de impuestos. Por ello,
Es necesario hacer efectivo la rebaja del tipo de impuesto de sociedades, particularmente a las pymes y autónomos, complementada esta rebaja con otras medidas fiscales de apoyo a la inversión, tales como la regularización de balances, un tratamiento fiscal más adecuado de la morosidad, nuevas tablas de amortización, etcétera, etcétera. En este mismo contexto, no somos partidarios de la subida de los tipos del IVA que se va a producir en breves fechas. Al contrario, son precisas algunas rebajas selectivas, como en el caso del turismo, para el que hemos propuesto la aplicación del tipo superreducido. Tampoco me parece razonable en este contexto la creación de nuevas figuras impositivas o la subida de algunas ya existentes, como el impuesto sobre el ahorro, que crean inseguridad jurídica y económica y pueden crear una perniciosa deslocalización fiscal. Tercero, reforma del mercado de trabajo. España es el país que más empleo ha destruido en esta crisis. Por fin el Gobierno ha reconocido que su resistencia a abordar la reforma del mercado de trabajo puede haber costado una parte significativa de la destrucción de empleo. Lástima que aún así no se haya decidido abordar una verdadera reforma, sino tan solo una serie de parches de dudosa eficacia. Es imprescindible abordar cuestiones como la formación profesional, el absentismo laboral, la eficiencia en la cobertura de vacantes y la negociación colectiva. Dos temas me parecen esenciales. Uno, el que asumamos que en los 30 años que han transcurrido desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, el propio trabajo, la forma de organizarlo, las estructuras empresariales, la competencia y todo aquello que integra el entorno laboral han experimentado un cambio radical. Si hace 30 años tenía sentido el que la negociación colectiva se produjera sobre todo a un nivel superior al de la empresa, hoy esa premisa ya no es aplicable, porque condenar a las empresas a una política laboral de talla única en la práctica significa condenar a sus trabajadores a un mayor riesgo de perder su trabajo. Hoy tiene más sentido una negociación entre empresarios y trabajadores dentro de la empresa, porque solo dentro de ella se conocen las circunstancias de competencia, innovación, organización, que permiten ajustar el marco laboral a la realidad concreta de la empresa para hacer sostenible la vida de la misma y el empleo dentro de ella. Y eso supone más facilidad para el descuelgue, que no puede limitarse solo a lo salarial, sino que debe abarcar todas las condiciones de trabajo. El segundo tema esencial es la formación profesional, que constituye un recurso estratégico de primer orden en la sociedad del conocimiento. Las inversiones en formación son directamente proporcionales a la creación de empleo y a la reducción del gasto por desempleo, y debe ser la formación, una formación generalizada, permanente y de calidad, la base de nuestro modelo productivo. Sin embargo, la realidad española de hoy viene dada por el hecho de que el 84,3% de los parados no recibe ningún tipo de formación para el empleo, y entre los ocupados, solo el 7,7% participa en algún tipo de acción formativa. Por su parte, solo el 8,1% de las empresas ofrecen formación a sus trabajadores. En tal sentido, entendemos que una reforma laboral de la formación profesional debiera asumir los planteamientos siguientes. Reconocimiento de la formación continua como un verdadero derecho de los trabajadores, que de esta forma podrán gestionar su propio desarrollo profesional y anticiparse a los procesos de reconversión que sean necesarios. Además, en orden a garantizar la transparencia y el reconocimiento de la carrera formativa de cada trabajador, se propone la creación de una cuenta de formación asociada al número de cotización a la Seguridad Social, que permite identificar de forma inmediata la formación recibida por cada uno y contribuya a personalizar y a mejorar los itinerarios formativos. Un último comentario sobre la reforma laboral es la necesidad de una regulación clara, sencilla y aplicable de la extinción de los contratos. La inexistencia de esta regulación es un freno para la creación de empleo estable, y la ambigüedad de la misma es un estímulo a una litigiosidad elevada que también contradice el objetivo de crear empleo de calidad. Reformas institucionales. Con brevedad, hay que modernizar el marco institucional en el que se mueve la actividad empresarial. Me voy a referir a la justicia. Tiene que funcionar, porque el coste económico de la no justicia es una grave desventaja competitiva de cara a la recuperación.
Específicamente, se han de establecer normas claras y aplicables para los problemas de morosidad, derecho concursal y seguridad jurídica de los contratos, entre otros. También es necesaria una reforma de los organismos reguladores, dotándoles de verdadera independencia y, como es natural, haciéndole caso siempre que tengan razón. 5. Reforma del sistema energético. El coste de la energía es otro elemento esencial de la competitividad. Necesitamos seguridad, eficiencia y sostenibilidad energética. Esto exige un debate en serio sobre el futuro del sector y sobre las fuentes de la energía. Y, en segundo lugar, exige seriedad en la aplicación de las reformas que sea preciso implementar. Y exige un criterio, que es algo que justamente no ha habido para nada en estos 6 años. Ha habido propaganda, ha habido prejuicios y, sobre todo, lo que ha habido es menos seguridad, precios más caros para las familias y para las empresas y vaivenes inaceptables en la política energética. Finalmente, el Gobierno ha atendido nuestros requerimientos. Queremos reconsiderar todos los aspectos contradictorios e ineficientes de la actual política energética que nos están alejando de resolver los retos específicos que tenemos en esta materia y los objetivos de la Unión Europea. Tenemos que promover un mix que suponga no solo seguridad, limpieza y renovabilidad, sino también precio, de forma que las decisiones de política energética no mermen la competitividad de las empresas ni el poder adquisitivo de las familias. Y ello se consigue definiendo el mix con objetividad y con realismo, utilizando de la forma más eficiente todas las fuentes de la energía, desde la nuclear hasta las renovables, y aumentando la competencia tanto en generación como en distribución. Y, al mismo tiempo, es necesario profundizar en las políticas de ahorro y eficiencia energética, incrementar sustancialmente las interconexiones internacionales e incorporar entre los objetivos de nuestra política exterior nuestros intereses energéticos. 6. Fortalecimiento de la unidad de mercado. Las barreras artificiales que crea la proliferación de normas y regulaciones autonómicas y locales no puede ser un freno a la recuperación económica. No hay sector económico que no sufra la excesiva segmentación de normas que hoy tenemos. Otros países, incluido algunos de estructura federal como Canadá, nos muestran que es posible poner en marcha mecanismos y sistema de vigilancia para que las normativas regionales y locales no supongan una rémora a la competitividad. Las administraciones tienen que entender que una selva de normas distintas acaba convirtiéndose en un freno al dinamismo económico. 7. Reforma de las administraciones públicas. La competitividad de la economía española exige unas administraciones públicas, central, autonómicas y locales, que se conviertan en impulsoras de la recuperación y no en un lastre a la misma. Es el momento de una mejor coordinación, de eliminar duplicidades, de suprimir lo redundante o lo superfluo. El sector público español está quejado de una falta de definición de sus límites competenciales, de sobredimensionamiento, de exceso de subvenciones y de desmoralización de sus mejores profesionales. Es evidente que necesita una cura de adelgazamiento. Y no es posible recortar el gasto público sin reformas institucionales profundas, sin un reparto de papeles que evite duplicidades. Los ejemplos son innumerables. El Estado se dedica a la política de vivienda, que es de las comunidades autónomas. Estas, a su vez, tienen 188 oficinas de representación fuera de España. Los ayuntamientos realizan las llamadas competencias impropias. Hay más de 2.000 empresas públicas y organismos dependientes de las administraciones. Si todos hacen de todo, no se usan bien los recursos y estos recursos son ahora mucho más escasos. Es, pues, imprescindible una nueva normativa de disciplina presupuestaria que establezca techos de gasto y endeudamiento de todas las administraciones. Alemania ya ha hecho algo parecido con una modificación constitucional. Yo promoveré un consenso político en España para constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria. Con el mismo objetivo, se han de prohibir las transferencias y gastos de las administraciones en ámbitos competenciales distintos de los propios, a excepción, claro está, de las propias de los modelos de financiación autonómica y local.
y también debemos avanzar hacia la segunda descentralización, delegándose más competencias a los municipios. Queridas amigas y amigos, la puesta en marcha de este proceso global de reformas crearía un escenario previsible que favorecería las iniciativas de los emprendedores. Representaría un cambio radical en la situación actual, porque, como saben, tal como están las cosas hoy en España, ser previsible es un hecho revolucionario. Nos ayudaría a superar los embates que nos han castigado en los últimos tiempos, el más reciente y el más letal, el de la pérdida de reputación. Ya no es una A de más o de menos de las agencias de calificación, es la visión que se ha extendido de España como un país problemático. Lo que cuesta décadas construir se puede despilfarrar en solo unos años, y esto hay que cortarlo de raíz. La percepción es algo subjetivo, pero cuando todo el mundo te empieza a ver de una manera, el problema se convierte en algo objetivo. El así es, si así os parece, del que hablaba Pirandello. España no debió nunca verse contagiada por la crisis de deuda de otros países con más problemas, pero así ha sido. La falta de claridad de la política económica, los discursos trasnochados contra la economía de mercado o contra el equilibrio de las cuentas públicas han dañado la imagen de un país que hizo de la estabilidad una de sus señas de identidad. Un país, España, el nuestro, que en 2 generaciones ha sido capaz de dar un salto en los niveles de bienestar y riqueza que solo se igualan este último medio siglo con Japón, Corea o China. El camino no ha sido fácil y nadie nos ha regalado nada. Década tras década hemos mejorado nuestra formación, nuestras infraestructuras, nuestra tecnología, nuestro sistema político institucional y nos hemos abierto mucho más a la economía mundial. Nos ganamos el respeto internacional, nos integramos con éxito en la Unión Europea primero y en el euro después. Pasamos de ser un país en desarrollo a estar entre las primeras economías del mundo con peso específico en las decisiones europeas. Pero ese edificio de reputación, de confianza y de reconocimiento ha sufrido un severo deterioro en los últimos años. Pero podemos remontar esta situación. No es la primera crisis que vivimos. La de la segunda mitad de los 70 fue muy dura y la superamos. Y la de los principios de los 90, con 3 devaluaciones, echó por tierra el esfuerzo de los años anteriores, pero también la superamos. Una decidida política reformista nos permitió entrar en el euro y crear desde 1996 millones de empleos. Podemos repetirlo. Estoy convencido de que lo vamos a repetir. De hecho, las empresas y las familias ya llevan un tiempo en su proceso de ajuste. Un ajuste duro, eso sí, por las rigideces de nuestra economía. Pero unos y otros están haciendo sus deberes. Aunque a un coste brutal, las empresas supervivientes han visto cómo la productividad ha mejorado 4,6 puntos en los 2 últimos años, más del doble de la media de la Unión Europea. Las familias, obligadas a recomponer sus patrimonios y a reducir sus deudas, han aumentado su tasa de ahorro de forma tan espectacular que casi la han duplicado. También las empresas han reducido su necesidad de endeudamiento en más de 90.000 millones. Nuestra economía, más allá de los problemas expuestos, es sólida. Está mucho más internacionalizada que cuando entramos en el euro y, por ejemplo, las inversiones de las empresas españolas en el exterior suman 480.000 millones de euros, un 46% del Producto Interior Bruto. Pues bien, para volver a una sólida senda de crecimiento sostenido y estable, generador de empleo, bienestar y riqueza que nos devuelva además nuestra reputación internacional, tendremos que afrontar las reformas de las que ya hemos hablado. Para que tengan continuidad en el tiempo, lo mejor sería que el proceso de reformas tuviera, tras un diagnóstico común, el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria y, cuando menos, el de las 2 grandes fuerzas políticas españolas. Hemos superado la mitad de la legislatura y estas reformas exigen un escenario temporal más dilatado del que este Gobierno dispone. Y a este Gobierno no solo le falta tiempo, sino sobre todo credibilidad.
Nosotros, el Partido Popular, estamos preparados para asumir la responsabilidad de gobierno en cualquier momento. Sé que esta tarea nos va a exigir esfuerzo y mucho acierto. Yo estoy dispuesto a liderar esta labor de modernización y lo estoy porque confío plenamente en la sociedad española. España tiene futuro y los españoles también. Y siempre que a los españoles se les ha convocado a un proyecto común y ambicioso, han respondido muy por encima de las expectativas. La cuestión no es si podemos hacerlo o no, la cuestión es cuándo lo vamos a hacer. Y hasta entonces seguiremos planteando nuestra alternativa, reclamando todas esas reformas y daremos el apoyo a todo aquello que sea bueno para nuestro país, para España. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hay muchísimas preguntas, como se puede imaginar. Muchas de ellas son similares, por tanto, trataré de agruparlas. Y pido disculpas por aquellas otras preguntas que no pueda trasladarle por falta de tiempo. Si le parece, empezamos por estas. Para llevar a cabo las reformas que ha comentado y que necesita España, ¿cree necesario y posible un gobierno de coalición, tal como adelanta hoy el periódico ABC? Cuando llegue al Gobierno, ¿ofrecerá usted al PSOE ese Gobierno de coalición? ¿Podría producirse incluso antes de las elecciones? ¿Usted aceptaría un Gobierno de coalición si se lo propusiera ahora Rodríguez Zapatero? Bien, yo no aceptaría un gobierno de coalición presidido por el señor Rodríguez Zapatero, porque no creo en el señor Rodríguez Zapatero ni en las políticas que ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos años, ni veo que tenga ningún proyecto político para resolver los problemas que en este momento existen en nuestro país. Es decir, un gobierno de coalición presidido por el señor Rodríguez Zapatero hoy en día es impensable. En lo que sí creo es en la necesidad de que en determinados asuntos, esos que tradicionalmente se conocen como asuntos de Estado, haya un gran acuerdo. En principio, ese acuerdo debería ser un acuerdo entre los dos grandes partidos, pero hay otras muchas fuerzas políticas que también podrían sumarse. Yo siempre he creído en los pactos de Estado y una de las cosas que peor me ha parecido de estos 6 años de gobierno del señor Rodríguez Zapatero ha sido el de la ruptura de algunos de los grandes acuerdos de Estado que ha habido siempre en España. Pongo, por ejemplo, el Pacto de Estado contra el terrorismo. Por fortuna luego se produjo una rectificación, pero había un acuerdo, primero por la vía de hecho y después plasmado en un documento en el año 2000, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y el señor Rodríguez Zapatero lo rompió. Hay un acuerdo que para mí es capital, es el acuerdo sobre nuestro modelo de Estado. Fue muy difícil, como algunos de ustedes recordarán, en su día aprobar el título 8º de la Constitución española, que fijaba y suponía un cambio radical en el modelo de organización del Estado. Pues bien, desde ese momento, 1978, no se produjo ninguna reforma sin el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales. Con ocasión del debate del Estatuto catalán, el señor presidente del Gobierno dejó fuera, y hoy sufrimos las consecuencias de ese acuerdo, al Partido Popular. Creo que también era muy positivo para nuestro país un acuerdo sobre pensiones, el llamado, conocido como Pacto de Toledo. Se hizo en 1995, todavía bajo gobierno socialista. Buena parte de las leyes que siguieron a ese acuerdo se aprobaron después con el gobierno de José María Aznar. Así es como se deben hacer las cosas, pero también el señor Rodríguez Zapatero, de manera unilateral, sin ni siquiera cumplir el mínimo trámite de la comunicación, ya no digo el de acuerdo, lo ha roto. Por tanto, yo creo que en España son necesarios acuerdos y yo los ofreceré. Acuerdos en temas como estos a los que acabo de hacer referencia, en el tema de la energía, en el tema de la educación, en el tema de la reforma que hay que hacer en las administraciones públicas y a las que he referido a lo largo de mi intervención. Ahora, la regla de juego básica de una democracia es que hay quien gobierna
y hay quien, lógicamente, es alternativa al Gobierno y controla al Ejecutivo. Eso es la democracia, pero eso es absolutamente compatible con la existencia de pactos de Estado que yo creo que son absolutamente necesarios y más en un momento como este en el que estamos viviendo. Yo ya he dicho al final de mi intervención que mientras sigamos en esta situación, el Partido Popular seguirá planteando su alternativa y apoyará aquellas cosas que nos parezcan razonables y que plantee el Gobierno de España. Usted, señor Rajoy, se reunió ayer con un amplio grupo de expertos en economía. ¿Qué cosas nuevas le dijeron? ¿Qué pronósticos y qué soluciones le recomendaron? Bueno, yo suelo reunirme de cuando en cuando, porque siempre es bueno salir del día a día en el que los que nos dedicamos a la política pues estamos metidos de manera continuada. Suelo tener sesiones, en fin, con personas que ven las cosas desde otro punto de vista, que lo ven desde fuera de España también, y que, por tanto, pues tienen muchas cosas que aportar. Es bueno escucharlos, es bueno oírlos y, lógicamente, pues muchas de las cosas que dicen pues son muy interesantes y se pueden incorporar a nuestro programa electoral. Es decir, nosotros estamos trabajando con el objetivo de presentar el mejor programa de Gobierno para los próximos 4 años al conjunto de los españoles. ¿Qué hay? Pues un diagnóstico que coincide sustancialmente con el que yo acabo de hacer aquí. Es decir, creo que a lo largo de estos últimos años nos hemos equivocado. Creo que los 4 primeros años, los que comenzaron en el año 2004, fueron años de bonanza económica, en el que lo más sustancial es que no se hizo nada de particular, salvo gastar más de lo necesario y no hacer ninguna reforma estructural. Después nos equivocamos o se equivocó el Gobierno a la hora de diagnosticar lo que se venía por delante. El Gobierno negó en reiteradas ocasiones la existencia de una crisis y, como negó la crisis, siguió sin hacer nada. Después, cuando se dio cuenta de la existencia de la crisis, la medida más importante que adoptó, en realidad la única verdaderamente significativa, fue aumentar el gasto público de una manera tremenda. Pasamos de un superávit a final del año 2007 del 2% largo a un déficit a final del año 2009 del 11%, bueno, y todas estas situaciones nos han llevado a la situación en la que estamos. En un determinado momento, el más alto representante del Gobierno dijo que España tenía una deuda pública inferior a la media del resto de los países de la Unión Europea. Olvidó que había una deuda privada descomunal, olvidó que había una tasa de paro del 20%, olvidó que estábamos en una situación de recesión y todo eso pues generó muchas dudas y muchas inquietudes en relación a cómo se nos veía fuera de España a nuestro país. Por tanto, de lo que se trata fundamentalmente es de recuperar la confianza, y recuperar la confianza requiere muchas cosas, pero desde luego la primera es un plan global y no un conjunto de medidas aisladas, improvisadas, que una se produce un día, otra se produce al siguiente, un poco más allá se rectifica. Yo no sé si recuerdan ustedes la famosa Ley de Economía Sostenible. Esta Ley de Economía Sostenible fue anunciada por el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación del año pasado, el día 12 de mayo, es decir, hace más de 1 año y 2 meses. Esa era la ley que iba a resolver los problemas de España, que iba a establecer un nuevo sistema productivo. Ocupó todas las páginas de los periódicos, todas las tertulias de las televisiones y de las radios hablaban de la Ley de Economía Sostenible. Era la panacea que iba a resolver los problemas económicos del país y hoy, 14 meses después, nada hemos vuelto a saber de la Ley de Economía Sostenible, salvo que esa ley está en un cajón. Así no se puede gobernar. Lo que hay que hacer es un plan global y de conjunto que hoy pasa fundamentalmente por la reducción del déficit, como he dicho antes, por la reestructuración del sistema financiero y por la puesta en marcha de reformas estructurales. Ya se sabe que hay muchas reformas que no producen efectos hasta que pase un cierto tiempo, en algún caso hasta que pase mucho tiempo. Pero es lo cierto que cuando se fija un objetivo, cuando se establece un rumbo, cuando se da seguridad y cuando se da certidumbre, aumenta la confianza tanto dentro como fuera de España, y eso sin duda puede ser muy importante y muy útil para la recuperación de la economía española. Ustedes, presidente, razonaron su abstención a la reforma laboral en que quieren profundizar o corregir, y le preguntan qué es lo que le falta o le sobra, a su juicio, en la reforma laboral. ¿Va a pedir el PP un aumento de las indemnizaciones por despido en el debate por la reforma laboral como proyecto de ley? ¿Sigue manteniendo que es necesario un nuevo contrato con despido proporcional al tiempo trabajado? ¿Cuál sería el tope de la indemnización? También le preguntan por qué votaron ustedes no al decreto del recorte del gasto público
y, sin embargo, se abstuvieron en la reforma laboral. También le preguntan si va a incluir en su propuesta, durante el debate, la negociación colectiva. No sé, son muchas cosas. Yo le recuerdo, si le parece. No, sí, bien. Voy a empezar para situarlas en el tiempo. ¿Por qué votamos que no al Real Decreto de recorte de gasto? La historia es la siguiente y voy a intentar resumirla. El día 5 de mayo del presente año, a petición del presidente del Gobierno, celebramos una reunión en la Moncloa para tratar el tema de la reestructuración del sistema financiero, donde nosotros habíamos apoyado, como todo el mundo sabe, los 2 reales decretos que en relación con el sistema financiero, incluido el de creación del FROP, se presentaron en las Cortes hace ya mucho tiempo. Luego las cosas se hicieron, en mi opinión, con excesiva lentitud. Pero, en fin, yo allí manifesté mi voluntad de llegar a un acuerdo en la nueva regulación de las cajas de ahorro. He hecho algunos apuntes porque todavía no tenemos, desde esa fecha, 5 de mayo, ninguna propuesta por parte del Gobierno. Hoy aquí he hecho algunas propuestas. Fundamentalmente, las cajas tienen que acceder al mercado de capitales porque en una situación como esta, si no, no van a poder subsistir en el futuro o van a tener muchísimas dificultades. Ese día 5 de mayo, yo le planteé al presidente del Gobierno la necesidad urgente de transmitir un mensaje de reducción de nuestro gasto público, por tanto, de reducción de nuestro déficit público. Creo que era un mensaje que, sin duda alguna, si lo planteábamos los 2 partidos de manera conjunta, podía ser bien recibido por los mercados, podía ser bien recibido fuera de España y también dentro de España. Ese no era la posición entonces del presidente del Gobierno, así me lo hizo saber y luego también se lo hizo saber al conjunto de la opinión pública. El Gobierno cree que no son ya necesarios más recortes de gasto. El día 7, viernes, se celebró, 48 horas después, la reunión del Eurogrupo y allí se le dijo al Gobierno de España que tenía que hacer un nuevo recorte del gasto público. El día 9 de ese mismo mes tuvo lugar la reunión del ECOFIN. Y allí ya se concretaron, además del famoso fondo de rescate de los 750.000 millones de euros, y se citó a España y Portugal obligándoles a hacer reformas estructurales y también a reducir el gasto público. El día 12 de mayo, 7 días después de mi reunión del 5 de mayo, el presidente del Congreso, el presidente del Gobierno, compareció en las Cortes y allí nos enteramos de las propuestas que quería hacer, de las propuestas que hizo, propuestas que luego fueron aprobadas no en el siguiente Consejo de Ministros porque no estaban suficientemente maduras, sino en el siguiente, el 20 de mayo, el día 24 se publicaron en el BOE y después fueron rectificadas. Esa es la historia. ¿Por qué no apoyamos nosotros ese recorte? Porque nosotros somos partidarios y lo hemos, como señalaba antes, señalado en todos los debates de presupuestos generales del Estado que se han producido. Primero, porque es injusto. Es decir, es inaceptable que se rompa el Pacto de Toledo sin hablar con nadie y es inaceptable la congelación de las pensiones. Para mí y para el Partido Popular esto es algo absolutamente inaceptable. Suponía 1.500 millones de recortes. Nosotros presentamos una alternativa y no nos fue aceptada. Tengo que decir que, además, las Cortes votaron por mayoría, todos los grupos políticos, que no se hiciera esta congelación. Por tanto, por injusto. Después, por improvisado. Después, por no pactado, porque ni siquiera hubo el requisito formal de la comunicación. No es que no hubiera intento de acordar, es que no hubo ni siquiera comunicación. Y después, por una razón que desde el punto de vista económico era claramente insuficiente, han motivado que haya que hacer una rebaja en la previsión de crecimiento, no va a crear empleo y además creo que esa votación podía haber producido en España una sensación de seguridad y de certidumbre que en este momento no se produce. Si el señor Rodríguez Zapatero no hubiera ganado esa votación, que la perdió por un voto, es evidente que tenía 2 alternativas. La primera, convocar elecciones generales y la segunda, presentar una moción de confianza allí, un programa de gobierno para que los españoles supiéramos qué es lo que pretendía hacer de aquí al final de la legislatura y con quién iba a hacerlo, si con la derecha, con la izquierda, con el Partido Popular o con quién. Cualquiera de esas 2 salidas, la convocatoria de elecciones o la presentación de una moción de confianza, daría mucha más seguridad y certidumbre que la situación en la que estamos ahora, donde no sabemos exactamente qué quiere hacer, con quién quiere pactar y si va a poder hacerlo el señor Rodríguez Zapatero. Solo sabemos que una fuerza política importante que se abstuvo en ese debate ha anunciado
que no va a apoyar los presupuestos generales del Estado para el año que viene y le ha pedido que convoque elecciones en el mes de enero. Bueno, ya veremos si es necesario que las convoque o si consigue o no el apoyo de otras fuerzas políticas. Pero cuando se habla del sentido de Estado de algunos, yo tengo que decir que el sentido de Estado de algunos consiste en que no quieren que coincidan las elecciones en una determinada comunidad autónoma de España con las elecciones generales, y que el sentido de Estado de verdad es intentar dar una salida a una situación de incertidumbre y de inseguridad en la que todavía estamos en estos momentos. ¿Por qué nos hemos abstenido en la reforma laboral? Pues porque creemos que es necesaria una reforma del mercado laboral y porque creemos que es posible mejorarla en el debate parlamentario que se iniciará en breves fechas. ¿Cuáles son de verdad las modificaciones de la reforma del mercado laboral? Le hemos dado muchas vueltas a este asunto y modificaciones de verdad son las siguientes. Primero, se extiende un poco más el contrato de 33 días, pero simplemente se extiende. Segundo, se intenta clarificar, pero en mi opinión no se clarifica la indemnización de los 20 días, las causas económicas y técnicas. Y tercero, hay avances en la intermediación del mercado laboral. Yo creo que eso es lo sustancial. Es decir, esto no es una reforma del mercado laboral, esto es algo para salir del paso y por eso ni le gusta a las organizaciones sindicales ni a las empresariales, ni le ha gustado a ningún grupo político porque nadie lo ha apoyado en las Cortes Generales. ¿Qué temas hay que tratar? Pues ya lo hemos dicho en algunas ocasiones y lo he apuntado en mi intervención. En primer lugar, la negociación colectiva. Es decir, lo que no se puede pretender hoy en día es no tener en cuenta que el mundo ha cambiado y que las condiciones de las empresas son distintas y que son las empresas las que mejor conocen qué es lo que necesitan, qué es lo que pueden hacer. A veces pueden llegar a determinados acuerdos con sus trabajadores que impidan que se produzcan despidos como los que se han producido a lo largo de estos últimos años y, por tanto, la negociación colectiva debe tener en cuenta la realidad de las empresas en España, que es muy diferente. Lo mismo ocurre con la formación profesional. Yo he hablado antes, esto tiene que ser un derecho de los trabajadores, la formación continua. Es decir, el tema de la formación hay que entrar en él, hay que meterse, hay que tomar decisiones, porque lo que es evidente es que tal y como está funcionando hoy no sirve, y eso lo sabe todo el mundo, y es verdad que esto le puede molestar a alguna gente, pero es verdad que hay que entrar en esto. Hay que clarificar los contratos en España. Yo lo que pido es, sobre todo, una clarificación, saber exactamente cuáles son las reglas de juego, que la gente no tenga que estar constantemente ante los tribunales, porque eso es letal para la creación de empleo y letal para el buen funcionamiento de la empresa. Hay que hablar del absentismo, hay que hablar del papel que pueden desempeñar las mutuas. Por tanto, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que hacer, muchas cosas que debatir, y nosotros vamos a plantearlas en las enmiendas que presentemos próximamente en el Congreso de los Diputados, cuando se inicie el trámite de la reforma. Actuaremos, como es natural, de buena fe, e intentaremos que este proyecto que ha presentado el Gobierno, que se reduce a muy pocas cosas, pues sea realmente útil para nuestras empresas, que es ser útil para los trabajadores. Yo siempre he dicho una cosa: apoyar a las empresas es apoyar a los trabajadores. Y todo lo demás es demagogia barata. También le preguntan, usted se ha referido a la banca en su discurso, y me vuelven a preguntar si es partidario de que se implante un impuesto a la banca. Bueno, vamos a ver. A mí hay algo que no me gusta, que es que si hay alguien que hace las cosas mal, al final tenga que ir en ayuda de ello todo el mundo, porque no queda más remedio. Esto no deja de tener su gracia. Por tanto, eso no me gusta. Y creo que es conveniente dejarlo claro, ¿no? Y algunas cosas se han hecho mal en nuestro país a lo largo de estos últimos años, y algunas responsabilidades deben asumir algunos, porque si no, hacer las cosas mal es gratis y encima te lo resuelven el conjunto de los ciudadanos. Dicho esto, este es un asunto que se va a debatir en el G20, este es un asunto que está en este momento del que se ha hablado en el último Consejo Europeo. Es un asunto, hay negociaciones y discusiones sobre asuntos colaterales a estos también en el Parlamento Europeo. Ahora, la situación de los países es distinta. No es lo mismo la situación del Reino Unido o la situación de Alemania que la situación de España. Yo digo lo siguiente. Yo lo que quiero es que los bancos, las entidades financieras, vuelvan a dar crédito.
Eso es la prioridad básica, o den más crédito. Ese creo que es el tema que más le importa al conjunto de los ciudadanos, porque eso es inversión, riqueza y empleo. A partir de ahí, el problema que tenemos en este momento en España es que estamos recapitalizando o tenemos necesidad de recapitalizar nuestras entidades financieras. Es decir, hablar de un impuesto en un momento en que de lo que se está haciendo y lo que tenemos que hacer es recapitalizar por las razones conocidas a las entidades financieras, me parece en este momento muy poco prudente. Por otra parte, están aumentando las provisiones de las entidades financieras. Por otra parte, Basilea va a exigir nuevos requisitos de capital y de calidad del capital. Por otra parte, en España, que en otros sitios no existe un fondo de garantía de depósitos que está dotado por las entidades financieras, y este dato no lo tengo seguro, pero creo recordar que es el 1% de los beneficios, pero no sé si es así. Aquí hay gente que sin duda alguna lo conoce mucho mejor que yo. Y, por tanto, en esta situación no parece lo más razonable, teniendo aquí el Fondo de Garantía de Depósitos, y cuando estamos hablando de más provisiones, cuando estamos hablando de mejor capital, cuando estamos hablando de recapitalización, el plantear nuevos impuestos y nuevas tasas. Ahora, dicho esto, creo que hay muchas cosas que se han hecho mal, creo que hay personas que deben asumir sus responsabilidades. Volvemos a temas de empleo. Le preguntan dónde están, según usted, los nuevos yacimientos de empleo y cómo puede pararse la escalada del paro. Bueno, vamos a ver, la escalada del paro es que esto, claro, la escalada, vamos a ver, mire, esto no funciona aprobando un decreto, aunque alguno lo pudiera pensar, diciendo, bueno, y a partir de ahora se van a crear 100.000 puestos de trabajo al mes en España. Es decir, esto no funciona así. Es decir, el problema del paro, ¿cómo se arregla? Con otra política económica. Es decir, se arregla con otra política económica y se arregla sobre todo con un plan, como he señalado antes, como un plan que fije objetivos, que marque un rumbo, que explicite con meridiana claridad qué es lo que pretende hacer el Gobierno y luego con una voluntad y una determinación de llevar adelante ese plan. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es gobernar pues como se gobierna aquí. Pues un día se me ocurre una cosa para las renovables y al día siguiente se me ocurre otra. Un día se me ocurre lo de los 400 euros y luego se me ocurre otra. Un día suprimo el impuesto de patrimonio y al día siguiente digo que a lo mejor pongo el impuesto de patrimonio, pero solo a los ricos, que no se sabe exactamente quiénes son y que son ciertamente personas de difícil identificación. Es decir, un día bajar impuestos es de izquierdas y al día siguiente pues no se sabe, se suben todos los impuestos. Es decir, es que así es como no se puede gobernar. Entonces, esto requiere un plan. Yo recuerdo que en el año 1996, cuando llegamos al Gobierno, yo creo que fue en el mes de junio, en el mes de julio, se aprobó un Real Decreto Ley, donde se fijaron unas reglas de juego para un tiempo. Es decir, y lo peor que puede haber, y yo perdón, porque a lo mejor en este tema soy obsesivo, lo peor que puede existir en una sociedad es que no haya reglas de juego. Oiga, es mejor que haya reglas de juego malas que no haya reglas de juego. Oiga, todo el mundo sabemos que tenemos que conducir por la derecha y que solo podemos pasarnos al otro carril si no hay ¿cómo se llama?, la línea continua, o si no viene alguien de frente por razones perfectamente entendibles. Pues bien, la vida son reglas de juego. Es que un niño desde que nace, ya sus padres, si son mínimamente responsables, les imponen unas reglas de juego. Y aquí no hay reglas de juego, no las hay. Es decir, no las hay en materia de energía, no las hay en materia de impuestos, no las hay en materia de déficit público. Es decir, aquí de repente pasamos del 2,7 de superávit, como dije antes, al 11,2 de déficit, y ahora resulta que la gran prioridad es la reducción del déficit a toda velocidad. Oiga, es que así no se puede funcionar. Por tanto, otra política económica y un plan. ¿Y el plan qué tiene que recoger? Pues todo lo que he dicho antes, porque aquí de lo que se trata fundamentalmente es generar confianza, por tanto, reducción del déficit, en este momento darse cuenta de que hay que reducir las administraciones, hay que reducirlas. Eso es inevitable, la reestructuración del sistema financiero y todo este conjunto de reformas estructurales a las que antes he hecho referencia y que para no cansarles no voy a reiterar. ¿Debe retrasarse la edad de jubilación? Bien, esta es otra reforma estructural pendiente de la que se está hablando mucho en Europa. Yo estoy dispuesto a hablar de este asunto.
Pero en este momento yo creo que las prioridades son las siguientes. Primera prioridad. La edad de jubilación en España es de 65 años, pero esa no es la edad real de jubilación en España. La edad real debe estar entre los 62 y los 63 años. Por tanto, lo primero que hay que hacer es conseguir que la edad de jubilación sea la edad de jubilación que marca la ley. Segundo, yo no soy partidario de las jubilaciones anticipadas. Soy partidario de incentivar que la gente siga trabajando después de la edad teórica de jubilación. Soy partidario de que se vaya aproximando cada vez más la cotización que ha hecho el pensionista o el que vaya a serlo a la cantidad que efectivamente perciba cuando deje de trabajar. Y soy partidario de incentivar los planes de ahorro, es decir, los planes de pensiones. Ahí el Gobierno ha cambiado otra vez la normativa, con lo cual pues, vuelve a generar incertidumbre y vuelve a molestar a muchos ciudadanos que han hecho un plan pensando en unas determinadas reglas de juego. Por tanto, por la cantidad que uno ha aportado se debe pagar IRPF, pero lo que son intereses, lo que son plusvalías, debe tener exento un 40% y el resto debe pagar por el tipo de los impuestos al ahorro. Por tanto, esos asuntos somos partidarios de que se traten en la Comisión del Pacto de Toledo y estamos dispuestos a escuchar las propuestas de todos. ¿Por dónde, señor Rajoy, debe encauzarse la nueva ley de cajas de ahorro? Le preguntan si no cree que el Partido Popular da la impresión de estar actuando con un doble discurso en Madrid y en las comunidades autónomas, diciendo lo que le conviene en cada caso. Le consultó Núñez Feijóo la fusión de las cajas gallegas cuando habría sido mejor integraciones con cajas de fuera. ¿No teme las consecuencias en la plantilla? Y también le preguntan si son posibles más fusiones frías entre entidades de diferentes comunidades autónomas, pero del Partido Popular. Bueno, vamos a ver, fusiones entre entidades de distintas comunidades autónomas, comunidades gobernadas por el Partido Popular, la más importante que se ha producido en España, como todo el mundo sabe, es el acuerdo al que han llegado Caja Madrid y Bancaja. Ese es el acuerdo más importante en materias de cajas de ahorro que se ha producido en España en mucho tiempo, como todo el mundo entiende. Y son comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y son cajas de ahorro de distintas comunidades. Mire, yo creo que este asunto se debería haber abordado hace mucho tiempo. Y yo voy a decirles una cosa. Yo he recibido un texto hace ya más de año y medio de un altísimo representante institucional, no del Gobierno, pero en fin, sobre modificación de la ley de cajas de ahorro. Y fue el Gobierno de la Nación el que no quiso llevarlo a cabo. Yo tenía el texto, el borrador, y dije que estaba dispuesto a negociar sobre él. Hablo de hace más de año y medio, porque todavía no era vicepresidenta económica la señora Salgado, que en este momento dirige, como todo el mundo sabe, el Ministerio. Esto se debería haber hecho hace mucho más tiempo. Y si hubiéramos fijado las reglas de juego en su momento, nos hubiéramos evitado muchos de los problemas que ha habido. En Galicia, bueno, oiga, no hay ninguna norma ni hay nada que diga que solamente son buenas las fusiones entre cajas de distintas comunidades. No, también pueden ser buenas las fusiones entre cajas de la misma comunidad y, de hecho, se han producido, por ejemplo, en Cataluña o se han producido, creo recordar, en Andalucía, aunque no sé si en Andalucía está cerrado eso. Y luego pues hay SIPs y hay muy diversas cosas en diferentes lugares de España. La ley de cajas de ahorro debe presidir fundamentalmente el que sean solventes y el que den crédito. Y yo creo que, he dicho ya antes algunas cosas, lo más importante es que puedan acudir al mercado. Y si esto supone un cambio, que lo va a suponer sin duda alguna la regulación de las cajas de ahorro, pues hay que llevarlo a cabo. He hablado antes de las cuotas participativas con derechos políticos, pero hay también otras formas de hacer las cosas, separar lo que es la actividad financiera de la actividad fundacional, se pueden regular los SIPs de otra manera, pero lo más importante es que entre capital privado,
por tanto, se pueda acudir al mercado, porque el mundo ha cambiado y hoy es muy difícil funcionar única y exclusivamente con los beneficios que te reporten los créditos que tú das a la gente. Es muy difícil y, por tanto, esa es la reforma que yo planteo para las cajas de ahorro, el acceso al mercado y luego fórmulas e instrumentos hay muchos y me he referido ya a algunos. Usted también se ha referido al impuesto para ricos. Le preguntan sobre su opinión, que ya la ha dejado traslucir. También le preguntan si renuncia el Partido Popular a una bajada del IRPF, como planteaba antes, y si el PP se compromete a no subir impuestos o va a ocurrir como ha pasado con Cameron o con Merkel. ¿Retocaría usted el impuesto sobre sociedades? Y, finalmente, si le parece bien la iniciativa de algunas comunidades autónomas, por cierto, gobernadas por el Partido Socialista, de aumentar la escala y los tipos del IRPF. Bien, en relación a esa pregunta, yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es, digamos, una declaración de principios. Principio general que inspira la actuación del Partido Popular en esta materia. Esto no es de hoy. Esto es de toda la vida, digamos que va incorporado a lo que es el ideario de nuestro partido. Es decir, nosotros creemos firmemente en la sociedad, creemos en la gente, creemos en los emprendedores y, por tanto, cuanto más competitivos sean y cuanto menos dificultad le genere la Administración para desarrollar su función, mejor. A esto me he referido antes en mi intervención. Es evidente que tiene que haber, en fin, voy a decir una obviedad, ¿no? Impuestos para sostener los servicios públicos, pero cuanto menores sean las cargas para los emprendedores, mejor. Y cuanto mejor le vaya a los emprendedores, mejor le va a ir a los trabajadores. Que este es el discurso y esto que responde a una convicción y que yo intentaré transmitir, sobre todo a todos aquellos que suelen hacer demagogia con estos asuntos. Dicho esto, bueno, antes he hecho algún apunte en la respuesta a otra pregunta de lo que hemos vivido en estos últimos años. Pues 400 euros sí, 400 euros no. Se han subido este año los impuestos sobre el ahorro, lo cual, en mi opinión, es un gran error. Se han subido los especiales el año pasado. Se anuncia ahora una subida del IVA. Estoy radicalmente en contra de las subidas que han hecho de impuestos las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, particularmente en el caso del IRPF, aunque hay alguna comunidad autónoma con Andalucía donde se han tocado muchísimos impuestos y muchísimas tasas, lo cual, pues lógicamente, va a perjudicar y mucho al consumo. Yo en este momento, habla usted de Cameron y Merkel. El señor Cameron ha bajado el impuesto de sociedades. Es decir, este es un dato relevante. Es decir, el señor Cameron ha hecho dos cosas. Primero, presentar un paquete, es decir, que abarca todo. Ahí se tocan, pues, muchos aspectos de los que son responsabilidades de los poderes públicos. Y uno de los asuntos que se toca es la bajada del impuesto de sociedades. Pero además de bajar el impuesto de sociedades, baje el IRPF a lo que son las rentas más bajas también. Por tanto, no es verdad que el señor Cameron haya subido los impuestos, ¿no? Igual que no es verdad que la señora Merkel haya bajado el sueldo de los funcionarios, sino que les ha congelado y una promesa de una paga que les iba a hacer dice que no la va a cumplir. Por tanto, a veces se dicen cosas que no responden a la realidad. El tema de los impuestos hay que tener una idea y luego hay que, lógicamente, adaptarse a la realidad. Yo creo que en este momento se debería bajar el impuesto de sociedades de 5 puntos, tal y como hemos planteado. Y quiero recordar que la recaudación de impuestos de sociedades cae en picado. Según los últimos datos que hemos conocido en la Intervención General del Estado, yo creo que cayó el 18% los primeros 5 meses de este año, caída sobre caída. Por tanto, impuestos de sociedades y IRPF para el caso de los autónomos. Yo en este momento no subiría el IVA, establecería que el cambio del criterio de vengo al criterio de caja en el caso del ingreso del IVA, y creo que en este momento es muy importante hacer un gran esfuerzo contra el fraude fiscal. He leído en los periódicos estos últimos días que han aparecido pues unos cuantos millones, bastantes, en algunas cuentas de algún país, concretamente en Suiza. No sé lo que pretenderá hacer el Gobierno con este asunto, pero me da mucho miedo. Lo único que quiero decir es que la ley es para todos, para los que tienen cuentas en España y para los que tienen cuentas en Suiza. Y, por tanto, anuncio que estaremos muy atentos a ese asunto. El líder de CiU, Artur Mas, cree que no toca ahora
un referéndum sobre la independencia de Cataluña, pero que sí cree necesaria una consulta sobre la instauración en Cataluña de un régimen especial de concierto y cupo similares a los vigentes en el País Vasco y en Navarra. Y le pregunta si estaría dispuesto el Partido Popular a hablar de este asunto en un eventual escenario de negociación postelectoral con CiU. Mire, no. También podía pedirlo Madrid, cuya presidenta estaba aquí hace un momento. Mire, no. Es decir, yo creo que nosotros en el año 1978 fijamos unas reglas de juego. Y por eso digo que las reglas de juego eran muy importantes. Y en esas reglas de juego había el sistema de concierto vasco, el sistema del convenio navarro, que respondía a una historia, a una tradición, y que en cualquier caso asumimos voluntariamente todos los partidos políticos que votaron, yo no estaba en ese momento, la Constitución en las Cortes, y además asumió y votó el pueblo español en un referéndum. Y, por tanto, yo no soy partidario de romper ese estatus, que además generaría muchos problemas, muchas dificultades, impediría que el Estado cumpla una de sus funciones fundamentales, que es garantizar la igualdad de todos los españoles en derechos, oportunidades, accesos a servicios públicos y también la cohesión social y la solidaridad. Ahora hay un modelo de financiación que ha sido aprobado no hace mucho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y aprobado por todos, porque el dinero de todos los contribuyentes es de todos los españoles, y por tanto esas reglas de juego yo creo que hay que mantenerlas y defenderlas. Por tanto, mi posición sobre ese asunto creo que está lo suficientemente clara, ¿no? Y en cuanto a convocar un referéndum, también hay unas normas, unas reglas de juego sobre convocatoria de referéndums, y no es posible hacer eso con las normas actualmente en vigor hoy en día en Cataluña. El acuerdo de ayer entre el Partido Popular y el PSOE para retrasar la subida de los precios de la luz es fruto de la condición puesta por ustedes para permitir el necesario pacto sobre energía. Me preguntan cuáles serán las líneas principales de ese pacto, qué mix energético, si comenzará a despejarse el camino y el calendario para la vuelta a la energía nuclear, de modo que al menos se garantice el mantenimiento de los actuales emplazamientos para ampliaciones o sustituciones futuras de los grupos de esas centrales. También le preguntan qué haría usted con las primas a las renovables, cómo recortar sin afectar a la seguridad jurídica. Bien, vamos a ver. En el tema, la política energética que se ha hecho en España en los últimos tiempos consiste en más cosas, pero fundamentalmente en dos. Una, subida de la luz para familias, para personas y también para empresas. Y otro, un lío monumental. En eso consiste la política energética. El debate de las renovables, bueno, hay unos señores, lógicamente los propietarios de energías renovables, que piensan de una forma, y hay otros señores, en fin, los que le gusta más el gas porque es a lo que se dedican, que como es natural piensan de otra forma. Pero en este momento lo único que hay es subida de la luz para los ciudadanos y para las empresas y un lío. Esta es la política energética que se ha hecho en España en los últimos tiempos. Todo basado en prejuicios, en supuestas ideologías y en demagogias baratas. España hoy es el sexto país que más paga por la luz de los 27 de la Unión. Me refiero al consumo doméstico. Y en empresas, el octavo. Y esto supone, entre otras cosas, primero, a la gente no le gusta pagar demasiado, pero supone un gravísimo problema de competitividad para las empresas españolas. Es decir, y eso lo sabemos todos. Entonces, claro, en esta situación el Gobierno estaba parado. No sabía qué era lo que tenía que hacer. Era incapaz de tomar una decisión. La Comisión Nacional de Energía dice una cosa, el Gobierno dice otra, luego la rectifican, luego no se sabe si la que vale es la primera o la segunda y al final no vale ninguno. Bueno, si hubiéramos seguido así, la única política energética hubiera sido subir la luz. Era la única política energética que había en el horizonte en España. Entonces, ¿cuál es la política energética en España? Subir la luz. Y bueno, a ver si nos bandeamos, por aquí ayudamos a este, ayudamos a otro, evitamos que vaya a los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Bueno, primero, parar esa dinámica. Por tanto, no se sube la luz en el mes de julio. Hay que establecer
como siempre, reglas de juego, un modelo. Hay que acabar con el desorden, hay que acabar con la incertidumbre y hay que acabar con los prejuicios ideológicos. ¿Pero por qué un señor decide que se cierra una central nuclear en contra del criterio de todo el mundo? ¿Porque sí? ¿O es que él sabe mucho más que todos los que saben de esto? ¿Por qué le molesta? Oiga, porque si es peligrosa, pues que cierre todas. Y así nos evitamos los supuestos peligros. Por tanto, yo creo que se puede hacer un mix diferente y hay que ponderar muchas cosas. Primero, los costes de cada fuente de energía. Y segundo, los beneficios de cada fuente de energía, que no tienen por qué ser estrictamente económicos, pueden ser beneficios medioambientales. Y si no hacemos esto, y no contamos con todo, con las nucleares, yo desde luego voy a pedir en esas reuniones que celebraremos para el pacto que se revise la decisión sobre la central nuclear de Santa María de Garoña, ya lo anuncio aquí, es decir, lo voy a pedir. Si no hacemos eso, pues estamos condenados a discusiones continuadas en el futuro y a subir la luz de manera pues indefinida, siempre. Por tanto, hay que hacer un nuevo mix, viendo los costes reales de cada fuente, viendo cuáles son los beneficios que proporciona cada una de ellas y hacer un esfuerzo de llegar a un entendimiento y a un acuerdo, en fin, con todos los operadores. Me pregunta usted por el tema de las primas. Es un tema muy delicado. Yo ya sé que tenemos un déficit de tarifa de 18.000 millones de euros. Lo que no me gustaría es que dentro de X fechas el déficit de tarifa fuera todavía mayor. Por tanto, yo creo que hay que hablar y buscar un acuerdo con los titulares de energías renovables y con todos pues, para encontrar una salida a este asunto que sin duda es difícil. Pero la clave, insisto, de futuro es tener un modelo, unas reglas de juego que se generen certidumbres y, desde luego, yo ya digo que yo apuesto por el no cierre de nucleares y porque se puedan hacer, como se hace en cualquier país del mundo, más centrales nucleares o ampliar la capacidad de las ya existentes. Señor Rajoy, nosotros solemos terminar con alguna pregunta más distendida. Esta noche se va a paralizar el país, no por una huelga, sino por un acontecimiento deportivo. Y hay varias preguntas que se interesan por conocer cuál es su pronóstico para el partido de fútbol entre España y Chile. Y si teme que pase a España lo que le ha pasado a Francia o Italia, los equipos que jugaron la última final. ¿Cree que una derrota de España afectará a la psicología nacional? Yo creo que España va a ganar, no tengo la más mínima duda, y en el improbable supuesto de que no ganara, igual que el Partido Popular no tiene la culpa de lo que está pasando en este momento en España, tampoco Sara Carbonero tendría la culpa de lo que pudiera pasar. Ganaremos seguro. Bueno, pues para finalizar, despidiendo este acto en nombre de las entidades que lo hacen posible, don Jacinto Cabestany. Señor Rajoy, muchas gracias en nombre del Fórum Europa y los patrocinadores por atender a este acto, especialmente en estos momentos. Como bien ha dicho usted, este es un gran país con un gran futuro que está inmerso en su segundo año de crisis terrible. Las reformas que ha expuesto hoy, encabezadas por la educación, nos parecen muy adecuadas. Nos encantaría que se hicieran con el máximo consenso para que la ciudadanía, los emprendedores, los empresarios, los directivos y todos pudiéramos aportar nuestro grano de arena, así que le deseamos la mayor suerte para poderlo implementar. Muchísimas gracias.